Buenas tardes nuevamente, Barcito FM. Bienvenidos, gentes. Gracias por estar otra vez en una nueva plática y ahora vamos a conversar con Ramiro Navas. Parte de, ¿qué? La resistencia, ¿verdad? La resistencia. Estamos resistiendo. Famoso, la resistencia. En realidad es un buen concepto, la resistencia. Y el país necesita elevar la resistencia. Bienvenido, Ramiro. Muchas gracias, Franklin, qué gusto estar aquí en el barcito, resistiendo. ¿Y qué mejor momento para resistir que un jueves en la hay que liberarse. ¿Y qué tal, cómo viste el tráfico? Pues bueno, una travesía siempre llegar de punto a punto en San Salvador, pero cuando el objetivo es bueno, hay que meterle velocidad. Vamos a bajarle volumen porque vamos a empezar a gritar. Qué buena esta música. Oiga, sí, oiga. Claro. You Upfield, Your Love. El himno del Barcito. Es el himno, ok. Sí, porque la idea es que con el Barcito básicamente le estamos dando la bienvenida al fin de semana. Claro. Y el jueves, a esta altura, en realidad, ¿qué son? Ya estamos hablando de las 7. En realidad, un parcito de cervezas en una buena plática cae súper bien. Claro. Si querés empezamos con eso, ¿va? Hoy te voy a invitar una cervecita. Me vas a hacer pecar, Franklin, sí. Ahora. No, para que te relajes, pues, de hermana, hombre, y toda onda. Solo que no lo voy a botar porque la primera vez casi se me cae a mí, ¿no? Ahí está. Hay que saber servirla, ¿va? Pues mira, Ramiro, la idea es que practicáramos un poco para conocerte. He seguido algunas cuentas, algunas publicaciones en la red y he escuchado, bueno, más bien he leído, en realidad un planteamiento bastante importante, interesante pues, sobre lo que está pasando en el país y algunos aspectos que tienen que ver con el día a día, la ruta, el rumbo y esos grandes temas que hoy por hoy tienen a medio país y quizás más de medio país en realidad pendiente de las redes sociales, ¿no? Si querés, antes de empezar, hablemos un poco de lo que ha estado pasando esta semana, porque hemos visto ya una situación que digamos, en realidad creo que la gente anda muy estresada, ¿va? Sí, ayer o antier, un motorista de una empresa de helados agarró garrotazos a un adulto mayor, digamos. Sí. Y ahora me están contando que apareció otro video ahí de un chamaco que agarró machetazos a otro, entonces híjole. La verdad es que anda mucha tensión. ¿Qué será también? Porque el ambiente mucha toxina en el país, ¿o qué será? Sí, bueno, no es que tengamos tampoco la fama de ser un país de gente bien tranquila y bien calmada, pero obviamente la situación hace que el de ahora no lo vi, no sé si quisiera verlo, se apareció ahí el hombre machetado. Pero sí, el de lo que pasó ayer con la persona esta, con el señor de tercera edad, lamentable, obviamente. Rápido hubo una reacción de la gente en las redes sociales y eso de alguna manera, sí, claro. Y también esa parte del ánimo social que hay, pues como también esta insistencia, obviamente toda injusticia tiene que ser condenada y denunciada. Y qué bueno que hubo ahí algunos tienen la valoración de que por qué quienes vieron lo que estaba pasando no pudieron intervenir, pero también es fácil decirlo desde otra posición. A ganarse su garrotazo. Es complicado. Lo cierto es que hacer la denuncia en redes sociales tuvo su resultado. Sí. Casi que obligaron a las autoridades a reaccionar. Es una cuestión personal, ¿verdad? Pero es que lo mejor es andar relajado, tranquilo. Claro, ¿no? Por supuesto. Sí, la verdad es que cuando uno sale, lo mejor es darse una oracioncita y tratar de pensar en cosas positivas para no terminar y buena parte también salir con puedes tiempo. terminar en un pleito y una tragedia. Sí, claro, por supuesto, claro, así es. Hay que bajarle un poco a la tensión, ya la gente anda, por eso que hay que relajarse un poco, claro. Platicar, busquen con alguien quien hablar, desahóguense. No he oído andar todo bravo todo el tiempo. Pues mira, contame, entiendo, Ramiro, tú vienes más de las organizaciones sociales, un joven que ha estado trabajando en la organización social. Cuéntame un poco cómo es que apareces en toda esta agenda de la resistencia, en las marchas, y de dónde viene Ramiro Navas. Sí, bueno, quizás... antes, saludcita más. Bueno, saludos por supuesto. Feliz jueves, empezamos ya empezando temprano. Sí, está bien. Bueno,
Quizás de cómo llegué a esto de la resistencia es una historia bien común de la gran mayoría de las miles de personas que ahora forman parte de la resistencia, que es un espacio que no le pertenece a nadie y por esa razón es de todos y de todas. ¿Vea? Es un ciudadano indignado por lo que está pasando actualmente en el país. ¿Vea? De mi parte yo empecé hace un buen ratito ya. Cuando tenía como unos 14, 15 años, con un grupo de amigos decidimos armar un pequeño grupo en el municipio donde vivíamos, empezar a hacer un poco de acciones sociales, voluntariado, empezamos a trabajar ahí, poco a poco fue este grupito de acciones así puntuales se fue convirtiendo en una organización, empezamos a salir un poco del pueblito, de lo local y empezamos a construir un poco más en el nivel nacional. Y ahí es cuando empecé a formar parte de otras organizaciones que trabajaban en diferentes agendas, principalmente en organizaciones de jóvenes. Tengo la dicha, el honor de haber participado junto a otros compañeros, compañeras en toda esta lucha que nos llevó a que en El Salvador fuera aprobada una ley general de juventud. Esto es un dato bien importante. Lástima que hoy todas estas cosas ya no se ven y muchas han empezado a retroceder. Pero por buen tiempo El Salvador fue uno de los pocos países, si no me equivoco fue el segundo en toda Latinoamérica, que tenía, aquí por la ley de juventud se creó el INJUVE, que velaba por las políticas de juventud, etcétera, pero además se creó un consejo de la persona joven, que de este consejo, que era como un órgano de sociedad civil, de organizaciones juveniles, que ahí tenías 3 miembros de este consejo que eran parte de la junta directiva del INJUVE y se sentaban con los ministros, y tenían un voto del mismo valor que el de los ministros. Esa era una cuestión inédita. Yo tuve el honor de formar parte de ese espacio también, y ahí era un espacio en el que debatíamos. Estamos hablando del año 2000, entre el 2014 y el 2016, y estábamos ahí, teníamos la posibilidad de estar con el ministro de Gobernación, con la ministra de Salud, con el ministro de Justicia, por ejemplo, y teníamos ahí conversaciones sobre varias políticas importantes que pasaron en el país. Era un ejercicio bastante sano, y que fue producto de que la gente se organizó, la gente luchó por eso, principalmente las organizaciones de jóvenes, y por eso se logró tener la ley de juventud, ¿verdad? Entonces, de ahí venimos prácticamente, luego de esta participación en organizaciones de jóvenes, y nos empezamos a meter un poquito más en otras agendas de lucha. Es como que estas de las organizaciones siempre hay hermanamientos en las diferentes luchas, y es que hemos estado. Y más adelante tomé la decisión de incorporarme a un partido político. Actualmente estoy en la dirección de un partido político de nuestro tiempo, pero siempre intentando llevar a todos los espacios posibles esta agenda de lucha de las organizaciones sociales y de la ciudadanía que por años se ha ido haciendo espacio, que hubo un tiempo en el que sí, digamos, había un poco más de apertura para la participación de la gente, de las organizaciones, de la ciudadanía, y que de unos años para acá, y hay que decirlo, pues con la llegada de este gobierno, todos esos pequeños y tímidos avances que se habían logrado han venido retrocediendo. Cosas que tardaron 5 o 6 años en construirse, han tardado 5 o 6 días en irse para atrás. Sí, en materia de juventud, hagamos una revisión antes de entrar a los otros temas. Sí. Pero en materia de juventud, ¿cuál es tu evaluación, digamos, del ejercicio que ha hecho esta administración? Bueno, cuando te pusieron a un director de juventud, ¿cómo se llama? Sí, bueno, fue una de las primeras cosas que hicieron, que rompieron o dividieron la representación de políticas de juventudes, porque siempre era... En general, digamos, vos lo ves que ha avanzado, hay elementos nuevos. ¿Hay algo que vos consideres que en realidad es relevante? O sea, ¿hay algo positivo, pues? ¿O francamente no encontrás nada? Es poco, en que hay algo nuevo, muy poco. Todas las políticas que se están implementando son cambios de nombre de políticas que ya venían. Por ejemplo, en el gobierno anterior estaba esta política de Jóvenes con Todo, que era un programa de apoyar emprendimientos, apoyar empleabilidad, formación para jóvenes, estaba territorializado. Entonces lo que han hecho ahora, ya no sé ni siquiera qué nombre tiene ahora, pero le han cambiado de nombre a varias de las mismas sedes, los mismos equipos, los mismos programas, le han cambiado de nombre, le han puesto el color cian, y estos son ahora los nuevos programas. Lo han hecho en el tema de juventud y en casi todas las otras áreas.
Esto que hicieron al principio de nombrar un comisionado por la juventud y un director del INJUVE nunca terminó de quedar claro cuál era el comisionado y el director, no recuerdo ahorita. Bueno, la directora en ese momento era una actual diputada de la Asamblea Legislativa de apellido Pineda. ¿Cómo no? Y el comisionado era Salvador Alas, conocido socialmente como la Choli. ¿Cómo no? Que fue bien crítico el asunto porque la gente veía así y nunca se vio realmente cuál era el producto de verdad que él fuera comisionado. Lleva 3 años, vaya, a esta altura podríamos decir que hay algo así relevante en materia de juventud. La verdad no hay nada nuevo y nada relevante. Sin embargo, vos sentís que la juventud de alguna manera se conecta, o por lo menos se ha conectado en estos 3 años con esta agenda. Sí, venía un poco. ¿Qué es lo que será lo que provoca esa conexión? Venía un poco conectada desde antes, y yo creo que eso no está relacionado con las políticas hacia los jóvenes, sino que más bien. Muchos dicen que es puro populismo, que regalo aquí, que. Pero antes de los regalos estuvo la manera en la que el actual presidente logró posicionar e imponer su imagen. Entonces, ya no es un secreto para nadie, pues todos los análisis lo dicen, que él llegó donde está por la gran maquinaria publicitaria que él implementó para poder captar la atención de los públicos que él consideraba clave, uno de ellos los jóvenes. Entonces a los jóvenes no los llegó con políticas, con programas, ni siquiera con asistencialismo, pues ni siquiera con regalos de campaña, sino que logró construir una marca que para los jóvenes pareció atractiva. Y se logró montar en este esquema, en este discurso de que los partidos tradicionales habían cometido errores y que por eso se necesitaba una alternativa. ¿Quién más que la gente joven para comprar ese discurso y para decir? Y en eso creo que tenemos que ser críticos también, pues no podemos culpar a toda la población que en un punto dijo, miren, estamos hartos de lo que tenemos y queremos buscar una alternativa. Pues la verdad es que así como estaba el país, casi que como dicen las abuelitas, casi que la medicina salió peor que la enfermedad. Lo que hizo la gente en ese momento fue buscar su medicina. Ahora casi 3 años después estamos viendo los resultados de esa medicina que ha sido desastroso para el país, que en lugar de ir avanzando en varias de estas cuestiones, lo que hemos hecho es... Ahora la juventud va a ser, bueno, siempre ha sido, pero de cara a lo que viene va a ser relevante su papel, ¿verdad? ¿Y vos sentís que hay algún cambio? ¿Sentís que hay algún nivel de reflexión o sentís a una juventud que todavía quiere, digamos, alguna sed o algún ánimo, digamos, de seguir reclamando y exigiendo las cosas que de alguna manera les hicieron tomar las decisiones que tomaron? Sí, seguramente sí. Lo que pasa es que la juventud por naturaleza implica resistencia y rebeldía. Eso es natural. Y también varias de las promesas y las visiones se están incumpliendo. Claro, eso tiene que ir cuajando más. No es como que en automático toda la juventud, porque además la gente tiende a ver la juventud como una sola cosa, bien pareja, y no, hay de juventudes a juventudes muy distintas. Entonces, pero sí, hay varios segmentos críticos de personas jóvenes que están intentando como cambiar el escenario. Y por ejemplo, ya viéndolo desde el lado de la resistencia, cuando uno pega un vistazo en general, ve que a la par de personas muy coherentes, con mucha experiencia y etcétera, también hay nuevos liderazgos que se están abriendo lugar, que son personas jóvenes que no se han comprado este discurso de que la renovación política viene llegando a la Asamblea Legislativa a grabar TikTok nada más, vea, que es lo que lamentablemente la gente de Nuevas Ideas está haciendo. Entonces creo que también se tiene el reto bien grande de demostrar que lo joven no es bueno exclusivamente por ser joven. O sea, que solo porque es joven ya es mejor que lo anterior. Eso es una falacia. No funciona así, no es tan fácil. Entonces, claro, tiene que haber un balance, pues. O sea, vaya, de acuerdo, tenés que poner rostro fresco, rostros nuevos. Ahí en la asamblea, digamos que, si hablamos de edad, de juventud, en realidad en la asamblea podrías decir que la dosis de juventud que tiene esta asamblea legislativa es mayoritaria. Sí. Pero el problema tampoco no es que sean jóvenes, o sea, el punto no es que sean jóvenes. Claro, pues, si no veamos los resultados. ¿Qué tipo de joven es el que necesita que tenga, digamos, espacios de decisión tan importantes como eso? Porque hasta hoy
Algunos creo que todavía están haciendo un papel y aprendiendo y desarrollando, porque me imagino que no es fácil pues llegar a un espacio de decisión como esta y ya te la sabes de todas, Sí, ¿va? claro. Tampoco. Pero en realidad algunos sí los hemos visto como mentirositos, como en realidad no tienen materia o esencia, No, sino que se quedan muy superficiales. Lo que vos decís, todo se traduce a qué fotos subo en la red o si hago un TikTok o etcétera. Sí, Y creo no, que y- eso es bueno, es atractivo, entretenido. Pero hay que como ser más- asistencial, no puede ser la tarea principal. No, y con esto de las edades, la verdad es que actualmente es bien poco relevante cuál es el promedio de edad que tienen los diputados, si son más jóvenes o no sé qué, porque todos los diputados tienen la misma edad, la edad del presidente, porque no deciden, no deliberan, no piensan por sí mismos, sino que de Sí, Capres viene ya... son una réplica, Sí, digamos. de Capres ya viene todo empaquetadito, todo armadito, solo para que levanten la mano, o sea, aprueban con dispensas de trámite, leyes que tienen tomos y tomos y páginas y páginas y páginas, y las acaban de introducir, o sea, ¿cuánto? ¿Qué habilidad lectora es esa para leerse todos esos anteproyectos de ley entre las 2 y las 5 de la tarde? ¿Verdad? Están por cumplir un año a los diputados. Y en realidad, a esta altura, creo que es uno de los espacios del oficialismo como con mayor nivel de exposición. Ahora, la crítica ha sido fuerte, sin embargo, yo todavía veo que el nivel de credibilidad que tienen, independientemente de su comportamiento, actuar o nivel de decisión que tengan, sigue siendo relevante, o sea, sigue siendo importante el nivel de credibilidad o de confianza que la gente les da todavía, ¿no? ¿Te has fijado en eso? Sí, sí, claro. Ahora también el nivel de desgaste que están teniendo es duro. ¿Verdad? Por ejemplo, viendo las encuestas, la encuesta de la UCA lo dice, la simpatía del partido mayoritario en la Asamblea, que es Nuevas Ideas, ha caído drásticamente. Y también no es un secreto para nadie, pues, que por ejemplo esta cuestión que están haciendo con lo de las comisiones, esto les está saliendo mal, es un tiro que les está saliendo por la culata, ¿ve? Y así varias de las otras cuestiones. También en política se dice bastante seguido que hay como una especie de luna de miel, ¿ve? No se puede negar que los números de ellos electoralmente han sido buenísimos, pues ningún otro partido había tenido esa holgura con la que ellos han ganado, ¿ve? Y entonces, obviamente, para una confianza tan grande se espera una luna de miel algo prolongada, ¿ve? Pero cuando la gente empiece a ver, primero, que todas las promesas que se hicieron solo quedaron en promesa, que no hay consistencia, porque aparte se inventan cada plan, cada proyecto, cada programa y Sí, solo es el todo anuncio y 2 meses después desapareció y hay todo una es cosa nueva. ocurrencia y improvisación, Va por sobre lo la menos la marcha. mayoría. Entonces, cuando la luna de miel vaya terminando, la gente va a decir, va, sí, muy bonito, la obra esta, el render que nos enseñaron, muy bonito, vaya, pero los precios de la canasta básica siguen subiendo, pero las escuelas se siguen cayendo. ¿Y vos La sentís salud, que esta es una administración pensada en los jóvenes del país? no, bueno, pensada en el consumidor de redes sociales, que una buena parte son jóvenes, tal vez esa sea la forma en la que están empezando los jóvenes, pero no, yo creo que no, la evaluación de este gobierno no está en el eje de juventud, o adultez o de novedad, sino que más bien este es un gobierno formado por publicistas, concebido por publicistas y ordenado por la lógica de la publicidad y de los datos, decirle y presentarle a la gente lo que ellos creen que quiere o puede escuchar. El problema es, claro, la gente puede indicarte que quiere escuchar cualquier mensaje bonito, cualquier discurso, pero eso es como una cáscara que le vas a ir pelando y pelando y pelando hasta que llegas a la propia semilla. La semilla es la economía y la seguridad de la familia. Cuando la realidad les toque masivamente a los salvadoreños y salvadoreñas el tema de la economía y el tema de la seguridad, y que vean que las cosas no están ni como prometió el gobierno, ni como ellos esperaban o era su expectativa, entonces va a empezar una crisis profunda de credibilidad para este gobierno. El tema es cuándo va a pasar. O sea, todos sabemos que eso va a pasar. ¿Y cómo va a manejar este gobierno cuando se empiece a pasar? Pues porque cualquier gobierno democrático dice, bueno, se me acabó la credibilidad, me presento otra vez a elecciones y pierdo. El tema es que esta gente de Nuevas Ideas, y particularmente la familia Bukele, no parecieran estar dispuestos a ceder el poder tan pronto, pues, y sus exhibiciones de fuerza represiva ahí con los militares y todos estos
toda esta toma inmediata de todos los órganos del Estado parecieran indicar que cuando la credibilidad de ellos vaya bajando con el público, tampoco va a ser tan fácil para la gente optar por otra cosa, sin que ellos opongan resistencia. Lo que pasa es que en esa lógica, fíjate que, no me acuerdo, hace un par de jueves, vino Chico Valencia, y Chico Valencia lo calificó como, tú le pones publicidad, pero Chico fue como un poco más, digamos, más duro, le dijo que era propaganda y fake news. ¿Eso es? Y entonces, lo que pasa es que en realidad la gente termina creyendo mucho de lo que se transmite o se comunica o se difunde. El punto es si esa historia va, cuánto tiempo más puede durar. Y vos has tocado dos temas. Primero, hay que ver las finanzas del aparato público, a ver hasta cuándo puedes pagar la fiesta, porque, digamos, pagar esta fiesta que implica regalías aquí, regalías allá, una fiesta viajes cara. Aquí, viajes allá, etcétera, salarios, sueldos, porque mucho de eso, y esa ha sido quizás una de las mayores críticas que ha tenido este equipo de diputados del oficialismo, que hubo una crítica sobre asesores, sobre viajes, sobre beneficios, sobre otro tipo de beneficios que tenían. Pero la crítica fue porque cuando ellos llegaron no quitaron nada de eso, o sea, eso se mantiene, de hecho los mismos presupuestos. Y entonces, pero sin embargo la gente, aunque ve eso, buena parte sigue creyendo, pues, aunque, por más que digan, o sea, no sé cómo decirlo, pues, pero puta, la gente sigue creyendo que esa mierda es cierta. Pero es por lo mismo que decíamos, es la luna de miel. Es que todavía se cree que todas estas cositas están pasando, pero todavía falta lo mejor que hemos creído que está por venir. Y lo que tiene a la base de eso, que la gente necesita creer en algo. La gente necesita tener esa pertenencia. Esa es una cuestión de la naturaleza humana. La gran mayoría de los fenómenos, y más en países como el de nosotros, se explican así, que la gente necesita tener pertenencia. Lo que ha hecho esta gente, que Chico de Valencia lo caracterizaba de la mejor manera, propaganda y fake news. Entonces, con este esquema lo que han hecho es darle a la gente algo a que pertenecer, algo en que creer. Y volviendo al tema de la resistencia, ahí es donde está el reto más grande de quienes le están haciendo resistencia a este actual gobierno. No se le hace resistencia solo porque nos caen mal las personas o etcétera, es porque sabemos que a lo que va a llevar al país esta forma de hacer gobierno, esta toma de las instituciones, es todavía más negativo, es lo que va a profundizar, pero no basta solo con decir nos cae mal. El gran reto de la resistencia ahorita es decir, nos cae mal, pero ¿por qué? ¿Y cuál es la alternativa que estamos planteando? Esa plática no se puede postergar. O sea, entonces, la gente ahorita pertenece. Perteneció en un tiempo a Arena cuando Arena gobernó. Se desencantó. Perteneció a todos los partidos. Se sintió que pertenecía. Por las razones que hayan sido, la gente sintió que dejó de pertenecer. De acuerdo. Ahora, ¿a qué van a pertenecer cuando esto termine? Y por eso es que las fuerzas vivas tienen que encargarse de eso, de volver a pensar las pertenencias, de volver a pensar en los vínculos con la gente. Y a algunos seguramente les va a costar más que a otros. Y la resistencia aparece, digamos, creo que ahí fue por mayo, ¿qué fue? ¿Cuándo fue la primera vez que vimos un mensaje así de respeto, digamos, que en realidad se movió bastante gente, Sí. Porque yo creo que la resistencia no es una persona, ni es un rostro, ni es una voz. Sino más bien que es un mensaje de muchos. Sí, y además, Franklin, perdona que interrumpa, pero en el momento en que alguien quiera venir a adueñársela, en ese momento le va a empezar a destruir. Sí, no le pertenece a nadie. Pero son procesos normales. Yo creo que eso es... y de la resistencia van a ir surgiendo seguramente instrumentos para... O liderazgos, etcétera, que van a ir jugando cada quien donde le corresponde. Y para vos, entonces, hablemos ya de esta etapa de resistencia. Vos, siendo, digamos, un actor que viene del mundo social, de la sociedad civil y de organizaciones sociales, y ahora forma parte de un partido político nuevo, digamos. Sí. Nuevo. Relativamente nuevo.
aunque más reciente, aunque todo se viene reconformando, sí, es una recomposición de las cosas y correcto, se cambia de nombre. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué es lo fundamental de la resistencia? ¿Cuál es lo que mueve, lo que provoca? ¿Qué es lo que en realidad quiere la gente? ¿Por qué se suma a la resistencia? Sí, no, en este momento es el descontento contra la figura de Bukele y contra su gobierno. Ese es el elemento común. No hay más elementos comunes. No sé si tienen que haber muchos más. Sí. O sea, ¿qué más? Sí. ¿Qué más que oponerse a esto? ¿Verdad? Pero vaya, por ejemplo, cuando uno ve el tema de que el gobierno intentó sepultar los acuerdos de paz, la resistencia salió a defender los acuerdos de paz por razones distintas. Y es que nadie piensa que el discurso es una sola cosa y no tiene que ser una sola cosa, ¿verdad? Pero tenemos un consenso en que hubo un proceso de democratización del país que empezó en los acuerdos de paz y que se detuvo cuando entra este gobierno. Ahí hay un consenso que va más allá de estar en contra de Bukele. Ya es, ok, estamos de acuerdo con el proceso de democratización del país. Defender la democracia, podría Defender ser la democracia, un primer correcto. elemento. Correcto. ¿Cuál es otro elemento? Y que la vía de construcción es el diálogo. Aquí está pasando una cosa diálogo, bien especial. Diálogo. Aunque no se ve mucho diálogo todavía en la resistencia. Pero va a ir cuajando. Lo que pasa es que también tenemos que entender que tres palabras que se parecen pero son bien distintas. Diálogo, alianza, unidad. Son distintas. La gente interpreta que todo diálogo tiene que llevar a la unidad y eso no es cierto. La unidad por unidad no nos va a llevar a ningún lado más que a perder la esencia de qué le trajo aquí a cada uno. Cuando uno ve, por ejemplo, unidad en un objetivo. Sí, unidad, que en la práctica es más bien una alianza, ¿verdad? O un entendimiento. Cuando uno ve, por ejemplo, el tema de los spaces en Twitter, y que la gente se conecte, ahí uno ve un desfile de todo tipo de planteamientos, posturas, colores y sabores, de toda cosa. Y gente que a veces ahí se agarran es parte de la sanidad del proceso. Pero en realidad creo que es un buen ejercicio, o sea que la gente tenga donde opinar, expresarse, si no lo habían tenido antes. Sí, porque en realidad te has tenido que aguantar un verbo de cosas. Pero también sería un error esperar que todo ese montón de diversidad termine en un solo huacal. O sea, ¿para qué? Pues si tenemos un montón de huacales, mejor veamos dónde se adapta cada quien, pero que eso permita reconfigurar. Entonces vos decís defensa de la democracia y tratar de juntar un concepto de diálogo y de unidad en proyectos. Sí, y agregaría un tercero que no está ahorita tan fuerte, pero que va a ir agarrando fuerza cada vez más, que es el tema de luchar institucionalmente contra la corrupción. O sea, la gente tiene a nadie le gusta la corrupción, pues solo los corruptos, ¿ve? Pero a la gente no le gusta la corrupción, pero en este momento no todo el mundo está claro de que la mejor manera de combatir la corrupción es institucionalizar la anticorrupción, pues, o sea, tenerla fuerte en las instituciones, tener instituciones que persigan, atacar la raíz de la corrupción. Entonces, porque la gente tiene este problema por lo mismo de la propaganda, de la inmediatez. O sea, salió este caso y no sé quién se robó tanto y que le ayuda a no sé quién y los organigramas y a la gente le gusta eso. O sea, no le gusta que pase, pero también le gusta estar viendo, que desvió fondos aquí, que el aliado era no sé quién. Vaya, todos estos son síntomas de una enfermedad más grande. Que el sistema está ordenado para que siga existiendo la corrupción. Entonces, en la resistencia está como esto. No tiene tanta fuerza como el mensaje, por ejemplo, de la cuestión democrática, etcétera, pero va a ir cobrando fuerza cada vez más. El gobierno más propagandístico quizás del último medio siglo en este país es a la vez el gobierno menos transparente y más oscuro en cuanto a la información. El gobierno que más propaganda tira es el que más información oculta. Y esa fisura hay que señalarla también, hay que decirlo. Y la resistencia tiene que tener como estas vocerías preparadas para señalar esa situación. Sí, y creo que quienes han jugado un rol así clave, ¿verdad? Son los periodistas. Si no tuvieras... Yo creo que los periodistas han hecho un ejercicio valiente y arriesgado. ¿Sí? Aquí hablamos sobre el tema de la prensa. Y de alguna manera hay algunas señales que te regresan casi a los 80, sí, cuando la situación era cárcel, persecución. Hoy de alguna manera hay señales, ¿no? Sí. Pero francamente
la información que la gente tiene acceso es tan limitada, y además de limitada no sabes qué tan real es. Hoy, por ejemplo, estaba escuchando un audio que sacó la prensa gráfica, Claudia creo, sobre una discusión que tuvo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, donde hablaban de que tienen una diferencia, una confrontación ahí, donde hablaban de que quieren contratar empleados o quieren contratar familiares, y están en una discusión acusándose entre ellos de querer, utilizar los espacios públicos para volver a hacer lo mismo que se ha venido cuestionando, y que de alguna manera fue el mensaje central de esta administración, ¿verdad? Sí. Y en realidad yo creo que el tema de la corrupción, eso requiere un enfoque. Ahí sí se necesita que el país se meta de lleno, o sea, claro, porque hasta hoy el tema se ha abordado, pero se podría decir que se ha abordado a lo pendejo, o sea, tapamos aquí, cubrimos allá, todo es pura paja, o sea, no hay realmente una agenda. Y ahora en este gobierno creo que hay muy poco ejercicio. Bueno, sí. De hecho, sí es. De hecho, hay casos que se han señalado, casos de adentro, de afuera, y no hay respuesta. O sea, sí, pero también ahí es donde tenemos que hacerle un homenaje justo a la historia, porque también cuando la resistencia se empieza a comprar este mensaje, este lenguaje de que todo lo anterior es malo, entonces empezamos a ganar el juego a la dictadura, a perder el juego contra la dictadura. Es cierto que nunca hemos tenido, digamos, como un sistema tan robusto como para combatir la corrupción, pero sí hubo avances. En la década anterior hubo avances en materia de transparencia. Claro, por supuesto. Sí, la ley de acceso a la información pública con la que disponía El Salvador era un ejemplo a nivel mundial en cuanto a acceso a la información, y esta la han desmantelado. La existencia del Instituto de Acceso a la Información, que no tenía ni una semana de haber entrado este presidente Casa Presidencial cuando ya había cerrado la Secretaría de Transparencia, de Participación, Transparencia y Anticorrupción. Eso es un perfil, digamos, bastante tradicional de un modelo populista, ¿verdad? Y de un modelo que en realidad necesita desmontar la institucionalidad. Claro, así es. Ahora, si hablamos nuevamente, volvamos a la resistencia. Sí. Como estos son los tres, digamos, principales componentes que vos ves que pueden y que están haciendo que la gente se mueva. Sí. ¿Qué es en realidad lo que ha podido hacer en este ejercicio? ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Qué tiene la resistencia? ¿Se puede convertir eso en uno de los principales contrapesos? ¿O francamente hay que esperar que eso salga de los partidos políticos? ¿O hay que esperar que venga Batman y Superman? ¿O qué puta va a pasar en el país? O sea, ¿por dónde va la cosa? Sí, bueno, sin duda el principal contrapeso es la resistencia ciudadana. Eso es sin duda. Esta efervescencia social que se ve esto en las calles y en las redes sociales. Hace 2 años todavía era impensable que hubiera una red social en este país donde el gobierno no pusiera su verdad, aplastando absolutamente a la del resto. Hoy ya no pasa. Hay una resistencia organizada, organizándose en espacios digitales como Twitter, por ejemplo. Hay disputa en otras redes sociales, entonces ya digamos que eso ha cambiado, y en la calle hay definitivamente una gran exhibición de fuerza social de resistencia. Ahora, es en este momento el principal contrapeso. Ahora, que más incluso que la resistencia o la oposición que tiene este gobierno en otros espacios más institucionales como la Asamblea Legislativa. Pero todos los espacios son importantes. Y vuelvo a lo que decía hace un momento, o sea, no podemos absolutizar que todo el agua vaya para el mismo huacal. O sea, la lucha de calle tiene una función. La lucha institucional tiene otra función. La lucha mediática tiene otra función. La lucha diplomática, porque es necesario emprender una lucha diplomática en esto. Que la comunidad internacional comprenda qué es lo que está pasando en El Salvador, ya ha tenido algún tipo de efecto. Eso tiene otros propósitos. Entonces, creo que no debemos correr en pensar en qué es que va a cuajar todo esto, y en intentar comprimir y darle forma a las cosas antes de tiempo. La resistencia es un cuerpo.
Y un cuerpo requiere solidez antes de empezar a caminar. Ahora puedes decir que se mueve, pero de repente los dos pies se mueven al mismo tiempo. Sí, no, ya empieza a caminar y ya pega patadas. Sí. Ya pegó un par de patadas bastante buenas, pero hay que seguir ejercitándolo para que vaya dando solidez. Jueces, profesionales, médicos, académicos, población. O sea, en realidad es un menú amplio, es un cóctel de gente lo que... Claro, con diferencias entre ellos, y eso es sano también. Y vos considerás, porque muchos hablan ahora, en el marco de este ejercicio, que es necesario que se empiecen a presentar líderes, que se empiecen a presentar rostros, porque la gente cree en eso. Y luego, ¿qué tanto está llegando a la población? Digamos, a la población que está viendo una novela, que está viendo ¿cómo se llama? Un influencer de TikTok, que está viendo, o sea, ¿qué tanto, en realidad, qué tanta influencia tiene esta resistencia? Llegar hasta ahí es el reto más grande. Con este tema de los liderazgos, esta es una opinión muy, muy personal, hablo a nombre de mí nada más. Creo que todo proceso social requiere liderazgos, definitivamente. Pero los liderazgos que verdaderamente arrastran son los liderazgos que surgen y no que se imponen. Este escenario está facilitando que surjan liderazgos genuinos que vienen, y no siempre liderazgo es vocería. No siempre vocería es liderazgo. No, son elementos. Hay muchos liderazgos que nunca los ves, que están atrás, haciendo que las cosas se muevan. Hay otra gente que está enfrente y solo su trabajo es estar enfrente, y otros están... Y hay líderes que son voceros. Eso es... O sea, no hay que verle mayor complejidad de la que tiene. Entonces, ahora, si interpretamos que necesariamente todos los liderazgos deben terminar... Porque aquí, pues sí, mientras la vía sea democrática, la manera de disputar el poder va a ser a través de elecciones. Hay algunos que ya dudan que esa sea la vía. Hay muchos que están dudando y culpa no tienen de dudar, de cuestionar pues que existen elecciones libres. La realidad está superando el análisis. Sí, claro, pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos que tener cuidado también, como dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Sí. O sea, las elecciones no están ni tan lejos como para confiarse, ni tan cerca como para apurarse. Entonces, antes de pensar en candidaturas, lo importante es pensar en oferta, alternativa. ¿Qué le puede ofrecer la resistencia a la ciudadanía, al país, a la población, que pueda ser atractivo versus lo que ya tenemos gobernando? Cuando logremos construir ese consenso, va a ser mucho más fácil identificar liderazgos y vocerías que puedan además desempeñar una función electoral. Hablemos de la gente, el salvadoreño, el que de repente pierde el control y empieza a pitar la vieja en el tráfico, digamos el salvadoreño, ¿crees que está pendiente de la resistencia? ¿Crees que está interesado o más bien quiere mantenerse alejado? ¿Cómo lo sentís ahora? Hay un tabú sobre los salvadoreños, de que la gente piensa que al salvadoreño promedio no le importa la política. Y eso es mentira. En un taxi, en una tienda, en una pupusería, en un bus, donde sea, un salvadoreño tiene una opinión sobre las cuestiones políticas. El tema es cuáles son los factores que determinan la opinión. Eso es lo que cambia. Pero la gente está interesadísima y está pendiente. Ahora, hay que saber hablarle a la gente de sus códigos. Y no hay que caer en el error de decirle a la gente lo que quiere escuchar. Es decir, vaya, si la resistencia logra construir una oferta, una alternativa de país, ahora que la construimos, ¿cómo se la damos a la gente? Estás diciendo, se lo tenemos que decir a eso. A mí me gusta una plática que tuve con Lady Draga aquí. Y ella dijo, tenés que entender su estilo, no lo voy a hacer igual porque solo ella lo sabe hacer, pero tenés que decirle, mira, vos te van a hacer esto y te van a hacer esto, porque a él tenés que hablar como él dice. ¿Sí? Porque le hablas a otros sectores más élites, sí, y a ellos tenés que hablarle con respeto y con elegancia, pero al otro tenés que hablarle tal cual, ¿no? Para que la gente te entienda. Entonces, quizás puede ser que eso no está calando en la resistencia, o cómo lo sentimos. O puede que eso requiera más madurez. Lo que pasa es que no es lo mismo hablar a la gente que ya está ahí que salir a buscar a la gente, pues es distinto, entonces sí, hay que saber hablarle a cada uno de los públicos.
pero el contacto directo con la gente va a facilitar que la plática vaya saliendo por sí misma. Para cuando se empezó esta cuestión de las marchas, por ejemplo, y de los espacios en Twitter, nadie anduvo tocándole puerta por puerta o mandando un mensaje directo a cada una de las personas para que se conectaran. Algunos momentos fueron provocando eso. Claro, la gente, yo recuerdo el caso de los jueces, que fue un tema que en realidad preocupó a todo el mundo. Claro. No, o sea, preocupante, pues, o sea, preocupante, ¿verdad? Sí. Porque francamente, a esta altura es muy discutible si tenés un sistema de derechos funcionando. Claro, sí, bueno, la detención de Mario Gómez, lo que pone a prueba es que el gobierno pueda, sí, claro, un opositor va y lo perseguís, lo metes en la cárcel y que no pasó inventándote nada. Cualquier, o sea, tenés una condición un poco difícil. Así es. Vamos al siguiente paso. ¿Qué tiene que hacer la resistencia? ¿Por dónde tiene que caminar? Porque tenés, o sea, si hablamos de un multicolor, en realidad tenés una tarea muy difícil, o sea, y no digo tenés tú, sino que el país tiene una tarea muy difícil. Yo creo que todo momento se genera a partir de condiciones muy concretas y muy reales, dialéctica, práctica, pero ¿qué tiene o qué viene? ¿Cuáles son los escenarios que vos ves en el... Estamos cerrando casi 3 años ya, o sea, estamos diciendo que te quedan, ¿qué? 2 meses, un mes. Ya cruzamos la mitad del gobierno. Estuvo, o sea, 3 años. Y entonces tenés una coyuntura en el que hay una evolución y un movimiento, digamos, más ciudadano, pero el proceso es lento. ¿Qué viene en ese, y por dónde crees que debería de caminar la resistencia? Sí, bueno, no hay una respuesta absoluta, obviamente. Yo puedo dar mi opinión. Lo principal es seguir intentando llegar a esta gente que todavía, que ya tiene como los elementos puestos, como ya tiene todos los ingredientes en la mesa, pero todavía no ha hecho la sopa, entonces hay que llegar con la receta. Entonces, mire, ya tiene aquí las zanahorias, esto va así, esto va así. Hay puntos que son sensibles, que a cualquier ciudadano le tocan, o sea, mientras estamos nosotros aquí platicando, y obviamente el país necesita relajarse, yo estoy de acuerdo también con eso, pero también prestemos la atención a las cosas que pasan, llevemos el balance, o sea, gente sigue desapareciendo en este país, ahorita en este mismo momento hay mamás buscando a sus hijos, no saben dónde están, eso sigue pasando. Estructuras delincuenciales siguen teniendo el control de quién entra y quién sale de determinados territorios de nuestro país. O sea, el Estado no ha recuperado el control de los territorios. El precio de los frijoles, el precio de los lácteos sigue subiendo día con día y sigue cada vez más apretado. Esas cosas siguen pasando. No hay salvadoreño que no vaya a entender ese lenguaje. Hay que saber decirlo. Claro, es carísimo. Claro, y todo eso afecta directamente, vea. La situación de nuestros hermanos que viven en los Estados Unidos peligra cada vez que este gobierno tiene un arrebato, y hoy estaban anunciando que posiblemente haya sanciones de parte del gobierno gringo, etcétera. Entonces todas estas cosas la gente de a pie las entiende. Lo que hay que hacer es saber decírselas de manera ordenada en su lenguaje, sin quererle imponer verdades, y que poco a poco la cosa vaya cambiando más o menos en cómo la gente entiende esto. Segundo, hay que favorecer y facilitar la organización. La organización es esencial, es clave. Desde el momento que somos seres humanos, somos seres sociales. La familia, una familia de 2 personas ya implica organización. Sí. Entonces, tenemos que buscar organizar a la gente. Y aquí esta es otra cosa que en los espacios se ha dicho bastante y vale la pena seguir insistiendo. Al pensar en organizaciones sociales, no es necesario ponerse a pensar en aquella multitud y que un secretariado con una asamblea y que una bandera y no sé cuánto. Claro, esas son formas de organización con experiencia y etcétera. Pero un grupo de 3 o 4 vecinos en una colonia que se reúnen porque vaya, aquí no hay alumbrado, entonces vamos a ir a la alcaldía a presentar una carta para que nos pongan las lámparas, porque somos ciudadanos y se organizan. Y si ese mismo grupo de vecinos y vecinas dice, bueno, ya nos pusieron las lámparas, sigamos reuniendo, discutamos qué está pasando en el país, vaya, cada quien va a traer 2 noticias, una nacional y una internacional, los juntamos y nos discutimos. Hay que traducirla a una dinámica, digamos, de comunidad. Claro, de comunidad, porque todo es en comunidad y eso va a ir generando fuerza organizada. El salvadoreño
ha perdido la mística y la cultura de organizarse. Entonces, la resistencia tiene que favorecer la organización, no solo grande en macro para ir a una marcha y andar pancartas, eso también es importante, pero también llevar la organización al espacio cotidiano de la gente. ¿Cuál es entonces en esa ruta, digamos? Porque al final al final de todo el proceso estás en las manos de la gente. Ellos deciden, bueno, no lo sé ahora porque hay, digamos, un gran debate y en realidad dudas sobre los procesos, digamos, democráticos, el proceso tradicional, pero pongámosle que no se quiebra, que se mantiene con toda su fragilidad y quedas en manos de la gente. Entonces, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué tipo de liderazgo es el que la gente va a escuchar ahora? Porque hasta hoy nos ha demostrado que este tipo de liderazgo, ¿cómo se llama? Rockstar, no sé qué. Esa es un poco la descripción que han venido haciendo, pero ese tipo de liderazgo de alguna manera le llamó la atención y la gente le dio su confianza. Posiblemente va cambiando. Ya nos decía, por ejemplo, un concejal de Soyapango que allá la gente le dice nos equivocamos. Pero ¿qué tipo de liderazgo es el que la gente crees que va a querer o anda buscando en el país? O en realidad la gente va a quedarse con la mano cruzada. ¿Cómo lo ves? No, vaya, lo preferible, lo ideal fuera que los liderazgos surjan de la misma gente, ¿verdad? Pero no es lo que estamos acostumbrados. ¿Qué liderazgo? Porque no, un liderazgo autoritario, o sea, porque yo eso es lo que veo en el país, o sea, a la gente le gusta el liderazgo. Sí, le gusta, pero porque también hay un sistema que ha ordenado que a la gente le guste esto, ¿verdad? Pero creo que tenemos que hacer que la gente escuche al liderazgo, que la escuchen. O sea, necesitamos liderazgos que escuchen más de lo que hablan y lo que dicen, ¿verdad? Y se necesitan liderazgos que sean coherentes. Aquí la palabra principal es la coherencia. Gente que lo que diga sea igual que la forma en la que vive, que la forma en la que se relaciona, que la forma en la que entiende las cosas, ¿verdad? Que sostenga una conversación con grupos grandes de gente y que uno le quede el mismo sabor de boca como que se lo ha encontrado en la calle, en una parada de bus, y ha hablado con esa misma persona y que le transmita exactamente lo mismo. En estos momentos de tanta zozobra, de tantas luces de esas, no luces que alumbran, sino que luces que te dejan ciego, ¿verdad? Luces que te pasmadean, como dicen, ¿verdad? Entonces, en este momento de ceguera por tantas luces brillantes, se necesita gente que venga a iluminar con coherencia, con consistencia, diciendo las cosas como tienen que decirse y ayudando a que tengan voz otras personas que por mucho tiempo la han tenido negada. ¿Y crees que los tiempos dan o cuál es el escenario que vamos a tener esta asamblea para rato? ¿Vamos a tener este formato y estilo de gobierno para rato? ¿O crees que va a haber algo que provoque una diferencia? Ya hablaba de los temas, seguridad, economía, el tema de los abusos en general, la agenda internacional. ¿Pero vos crees que eso hay tiempo, va a cuajar o cuál es el escenario que yo creo que va a haber un desgaste de este partido y de este gobierno, nuevas ideas, va a haber un desgaste. Tomando en cuenta el ciclo que tenemos, tendrán 2 años a esta administración. Sí, va a haber un desgaste. De momento no estoy convencido de que ese desgaste sea tan pronto como para que pierdan mucho poder en la próxima elección. Esta es una opinión personal mía. Pero se van a desgastar. La gran pregunta es ¿qué tanto, qué tan rápido? Si esto va a ser en 7 años, va a ser en 10 o va a ser en 50. ¿Y qué viene después del desgaste? Porque miren, aquí, bueno, yo soy una persona progresista, me defino como una persona de izquierda, y yo creo que tampoco el país gana mucho si cayendo de este régimen, entra un régimen militar, por ejemplo. Sí. Yo no veo mucha ganancia para el país. Entonces, bueno, esto es un golpe de Estado y venimos los militares y ahora hay un directorio cívico militar y tampoco es que salgamos de mucho con eso. Entonces también no solo es que el régimen se vaya porque se vaya, es que pensemos cuál podría ser la alternativa después. Eso no es una cuestión que se va a resolver así rapidito en una plática. No pareciera que haya la madurez todavía suficiente en la resistencia como para empezar a tener como para tener ya conclusiones sobre esa discusión, pero sí se deberían empezar a tener. ¿Y hay entonces alguna señal de que estos próximos 2 años va a haber una evolución más, ¿cómo se llama? Más presencia, más fuerza? Yo creo o tensión, pues no lo sé. No, yo creo que la resistencia se va fortaleciendo. Acordate, por ejemplo, yo he visto algunas encuestas que privadas, sí, me las han enseñado, y por ejemplo,
hay un mensaje bien yuca, que dice que la resistencia percepcionalmente, y eso tiene que ver con la agenda de propaganda y fake news también, pero percepcionalmente la resistencia ahora se está percibiendo como una agenda más partidaria y financiada por otros actores que quieren hacerle daño a este gobierno. Esa es de hecho es una agenda que está moviendo, mediática, que está moviéndose. Y esto tenés que tomar en cuenta que también esto tiene su revés, ¿verdad? Sí, por supuesto. No, y obviamente es la única manera en la que el gobierno podría deslegitimar esto. Ahora, vaya, aquí también tenemos que cuidarnos de dos extremos. Primero, si entendemos que la resistencia solo se entiende en la lógica de partidos políticos y de elecciones, la estamos destruyendo. Esto es mucho más allá de partidos, de elecciones. La imagen ese es el otro extremo. Porque partidos nuevos creo que no van a haber. Ese es el otro extremo. Vaya, ok. La resistencia no es solo partidos, no es solo elecciones, no es solo votos, pero tampoco se puede construir una resistencia satanizando el único instrumento que nos reconoce la Constitución para disputar el poder. ¿O qué? O sea, a menos que estemos pensando en la vía insurreccional, en la vía armada, que creo que nadie está pensando en eso. Entonces, el tráfico sí. Bueno, ahí sí, tal vez, pero no sé, nos vamos a meter ahí. Pero sí, no podemos entregarle todo esto solo a los partidos políticos, y lo digo en mi condición de miembro de un partido. O sea, los partidos tienen que entender cuándo les toca y cuándo no les toca. Y en este país también ha sido un problema que los partidos quieran estar metidos en todo y no, pues, o sea, hay elementos que le corresponden solo a la sociedad civil, como hay otros que le corresponden solo a los medios de comunicación, etcétera. Pero tampoco podemos caer en el extremo de que todo lo que implica partidos políticos es negativo, porque son el instrumento, son perfectibles, se han equivocado, todo lo que nosotros queramos. Con algunos tenemos afinidades ideológicas, con otros no, todo lo que queramos, pero son en este momento el único instrumento para disputar el poder formal. Y como tú lo has dicho, tampoco pareciera que vayan a inscribir muchos partidos nuevos, pues ahorita con lo que hay que ir contando prácticamente. Bien, creo que lo que va a hacer, o lo que podría pasar, o sea, no hay que especular, pero por las señales que hemos visto es que desaparezcan un par. Sí, es más fácil que desaparezcan unos que surjan nuevos verdaderamente partidos opositores. Vamos cerrando. En realidad es un tema complejo que va caminando, que va encontrándose con los derroteros nuevos. Pero yo creo que la resistencia, en realidad, para muchos se convierte en una opción, una alternativa. Ojalá que logre consolidarse y encontrar un paso firme. 3 cosas así muy rápidas antes de terminar. Esta asamblea está a punto de cerrar su primer año. ¿Cuál es tu evaluación? No, negativo. Han destruido el todavía débil parlamentarismo que tenía en el país, la independencia judicial. Han sido los artífices de la gran toma del Estado que ha hecho este gobierno. No podría haber una evaluación más negativa posible de esta asamblea. Gobiernos municipales casi que quedaron desnudos antes de entrar a la escena. ¿Cuál es tu evaluación? A un año del ejercicio. Ahí los compadezco. De verdad que yo que he vivido mucho tiempo en el interior del país, pobrecitos los alcaldes de Nuevas Ideas ahorita. Porque en realidad todos, creo yo. Sí, no todos, pero vaya, el resto de alcaldes, lástima porque no están pudiendo gobernar y están difíciles. Pero además los de Nuevas Ideas que encima tienen que dar la cara por un partido que ha vaciado las alcaldías, o sea, está en una posición bien complicada. Ojalá hubiera gente coherente de los que quedaron de alcaldes de Nuevas Ideas que salgan y denuncien lo que su mismo gobierno les ha hecho a ellos. Y ahora, mira, este tema es delicado porque en las últimas semanas hemos escuchado que hay renuncias, que gente de los partidos, sobre todo en los gobiernos municipales. Sí. Pero uno conociendo, pues sí, a nuestro pueblo, o sea, tampoco la puedes hacer y creerte cualquier cosa, pero ¿vos crees que ese proceso de renuncia es normal o en realidad anda funcionando otro maletín ahí de compra de voluntades? No lo sé, ¿cómo lo ves vos? Bueno, para quienes estamos un poco involucrados en el medio de la política partidaria, estos movimientos no son casuales. Es evidente que hay una ruptura entre el partido de gobierno
el partido verdaderamente de gobierno y el partido formalmente de gobierno que gana, obviamente hay un divorcio, y claramente está surgiendo algunos otros proyectos partidarios que quieran como canalizar este lugar. Es evidente que el PDC pasó de ser un partido opositor a ser un partido afín al gobierno con el cambio de la Secretaría General de ese partido, y ahora hay gente que viene de Arena y de Gana que está armando este otro partido, Fuerza Solidaria. Entonces no sorprendería que varios de estas personas que han anunciado renuncias a los partidos tradicionales vayan a terminar en algunos de estos esfuerzos. Es lo que aparenta. Ahora, es parte de esta misma manipulación propagandística. Pero toma en cuenta que el punto es este, mira, si vos estás haciendo que alcaldes se cambien de partido, porque muchos dicen que no se cambian, pero al final los ves contratados en la asamblea ganando $2.300, $2.500, como el caso, por ejemplo, del que fue alcalde de San Marcos, Fidel Fuentes, correcto. Que en realidad yo le tenía un gran respeto, pero lo ves ahora de empleado de la fracción del PDC en la Asamblea Legislativa, correcto. Y llega ahí a las 5 o 6 de la mañana a marcar tarjeta y se va, y entonces es difícil que yo crea que su cambio de bandera es por convicción, ahí hay otras cosas, pues. Y ojalá y lo vean alguna vez y vamos a platicar, pero no, porque en realidad yo creo que las personas son amigas, pues. Otra cosa es cómo actúan, que vos no tenés necesariamente por ser amigo de alguien compartirle cualquier tipo de pues comportamientos así, no se va de eso. También hay fronteras éticas, hay momentos en los que ya ni siquiera una amistad pero no tiene por qué complicar la relación, pero alguien que hoy renuncia y mañana sale de empleado en la Asamblea Legislativa con el PDC, pues sí no me puede decir que es por convicción y yo creo que el caso ese es un caso particular. Ojalá que el resto sea por una razón real, sincera, y además gente que de alguna manera tiene un peso y una relevancia política, no hay gente que acaba de nacer. Pues, pero volviendo además al tema de la coherencia y de la consistencia, si una persona, si estas personas que están renunciando a sus partidos verdaderamente mostraran pues toda una construcción de argumentos que de verdad te digan, hombre, realmente hay como hay elementos de fondo que son suficientemente de peso, pero que casualmente una tanda de alcaldes de todo el país y de liderazgos municipales de todo el país repentinamente están cambiándose de partido cuando están habiendo estos movimientos, y como mínimo es sospechoso. Ahora ahí es donde, más que caer en el juego de tirarles los dardos a ellos, que también podría ser parte del gran plan, pues, desviamos todos los dardos hacia acá, más que eso, la gente tiene que tener el discernimiento, pues, de entender cuáles son las razones de los movimientos que están haciendo todos estos políticos, y por qué, y en política los tiempos son importantes. ¿Por qué lo están haciendo ahorita? Y finalmente el gobierno, la evaluación. Ya evaluaste asamblea y alcalde. que sentir lástima, pero ¿cuál es el gobierno? La evaluación de los funcionarios del gobierno es que están destruyendo el gobierno, están destruyendo la institucionalidad de este país. Pobre de quien es muy general, digamos. En realidad vos decís, un gobierno se compromete con un diseño, con una propuesta, con un plan, ¿verdad? Y con base a eso, vos decís, mire, contráteme porque voy a hacer esto. Y te pasa el primer mes y te dicen, te da el chance. Pasa el segundo mes, pero ya después de 3 años, ¿hay algún resultado de eso que ofreció? Ese es el mejor ejemplo. Si las personas que nos están viendo ahorita tienen la bendición de ser trabajadores con un empleo formal, tienen un contrato. Y el trabajo de uno se le evalúa por un contrato. Aquí no hay contrato por el cual evaluar a nadie. Ellos hicieron un plan de gobierno, que es un plan de campaña, pues, que es el plan Cuscatlán, y todo eso, nada. Entonces, no han cumplido sus promesas, han destruido la transparencia, el acceso a la información pública, persiguen a sus enemigos y a sus opositores, improvisan casi que a diario sus políticas, y están metiendo al país en una espiral, en una vorágine económica que nos va a llevar a una crisis sin precedentes, que generaciones y generaciones van a seguir pagando los estragos. Cerremos.
ves rostros importantes, ves voces importantes que se deben seguir estimulando en lo que va de la resistencia, en esta etapa tan embrionaria que tenemos ahora. Sí, hay varias voces. No quisiera comprometerme a decir nombres porque soy muy creyente de esto de que tienen que surgir y tienen que fluir, pero la gente ya los reconoce, pues ya los distingue. Que haya, para mí, una de las cosas más especiales que le ha pasado a este país es que en la misma época empezaron a agarrar fuerzas las manifestaciones y las movilizaciones. En esa misma época la gente se empezó a buscar en las redes sociales, particularmente en Twitter, para hablar. Y que hubo momentos en los que había en estos espacios que organiza Marcela Galea, Roberto Dubón, Mario Gómez, que haya 1.500 personas, casi 2.000 personas en una noche conectados, que eran los números que en algunos especies... La aflicción de la gente. Claro, pero porque necesitaban escucharse y platicar entre ellos, pues esos son indicadores sanos. Y hay que seguirlo cuidando. Claro. Y ahí van surgiendo. Y las pláticas se van ampliando y la gente va a ir identificando a quién le gusta más escuchar y con quién le gusta más platicar. Partidariamente, esta ya sí es para cerrar, bueno. Además, ya es tipo 8, ya. Sí. Va tocando la campana. Sí, ya van a cerrar el partidariamente, ¿por dónde vas? ¿Por dónde va el esfuerzo? ¿Por dónde va caminando? ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos meses y digamos, en el ciclo que viene? Bueno, como he dicho, creo que los partidos en general tienen un papel que jugar, los partidos de oposición principalmente, ¿verdad? Se le desea suerte a cada proyecto. Yo formo parte de uno. Obviamente, cuando uno forma parte de un partido político, quiere que a su partido le vaya bien, ¿verdad? Pero principalmente, ojalá que los partidos en general tengan la madurez de hacerle el planteamiento a la ciudadanía que mejor se adapte a lo que la gente quiere escuchar, y que las dirigencias de los partidos dejen de pensar en sus intereses de grupo político para pensar en servir de instrumento a lo que está ocurriendo alrededor. La crisis de los partidos políticos se debe no solo a que alguien empezó a decir que los partidos caían mal, se debe a los errores de los partidos políticos y que cada vez se vienen cerrando más y más. La concepción del partido es ser un instrumento del pueblo. Entonces debe recuperar su naturaleza de instrumento del pueblo. Hay algunos que abogan por una gran unidad y una gran alianza, y eso tendría sus efectos positivos. Pero si no cuajara una gran alianza, o si se diera algún tipo de alianza pero alguna otra fuerza se queda fuera, ojalá todas las fuerzas opositoras sean capaces de plantearle a su público una alternativa creíble, pero además que sean coherentes con eso. Y ahorita los partidos políticos, en mi valoración, más que estar hablando y diciendo muchas cosas, y tendrían que estar escuchando lo que está pasando alrededor, estableciendo entendimientos, tendiendo puentes para que en el momento que corresponda todos estos liderazgos sociales y de los diferentes sectores puedan llegar a la mayor armonía posible y plantearle al país una propuesta sensata de qué puede ocurrir si optamos por una opción diferente a la de este gobierno de marketing y de propaganda. Y fíjate que ya con esto muchos le dicen que Nuevas Ideas es un partido. Yo creo que todavía no es un partido. Creo que en realidad es una especie de logia o de no sé, fanatismo o un extremo de dogmatismo sobre la base de una figura. Sí. Si tú quitas a esa figura, en realidad no encuentras nada, o sea, sí, es un vacío, o sea, y es el que está de alguna manera teniendo la gran posibilidad de llegar en el 2024, a saber cómo, pero sí tiene la posibilidad de llegar. O sea que vos ves todo lo que hemos hablado, alcaldía, asamblea y ahora partido y gobierno, en realidad es tipo control remoto, ¿va? El muchacho está con el joystick y jugando, y todos se mueven en función, porque yo el partido no lo veo, lo ves vos un partido serio, un partido que debate, que discute. Sí, la verdad es que no tiene la lógica de un partido, no la tienen. Ahora podrían construirla, ¿verdad? Sobre la base de clientelismo y asistencialismo, pero muy poco probable. Sí. Bueno, gracias Ramiro. Bueno, gracias Franklin. Por la plática, nos alargamos un poco, gracias por la plática. La verdad es que yo creo que la resistencia tiene un gran trabajo. Creo que el país también necesita una ciudadanía más
beligerante, más activa, claro, con más ganas, que se reviente a la hora que no le gustan las cosas, pero no agarrarse a vergazo, sino en realidad a tener un nivel de debate y de exigencia. Sí. Creo que le hace falta mucho en eso al país y creo que esta es una oportunidad, de todas maneras se le llama así. Claro. Así es que vamos a ver qué pasa. Yo le deseo lo mejor en el trabajo, ojalá que podamos encontrarnos en el camino y seguir contribuyendo a que el país sea cada vez mejor para la gente. Por supuesto, así es. Y que sigamos teniendo estos espacios. No, gracias por estar con Versito FM otro jueves. La próxima semana tenemos nuevamente un invitado. Espero que estemos al nivel de la plática que a ustedes les gustan. Vamos a compartirles como siempre durante la semana el podcast, los pequeños videos, los cortos. Vamos a trabajar siempre en Instagram, Facebook, todas las redes sociales. Gracias nuevamente por estar con nosotros y nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto.